Bueno, esta semana la mirada está puesta en la paz total del presidente Gustavo Petro, pues tras la masacre de 4 niños indígenas en el departamento de Putumayo, suroeste del país, por disidencias de las FARC, el gobierno nacional ha decidido suspender de manera parcial el cese del fuego bilateral con el Estado Mayor Central del grupo criminal liderado por Iván Mordisco. Los menores habían sido reclutados a la fuerza, según relató la misma comunidad. La decisión fue acordada luego de un consejo extraordinario de seguridad que encabezó el presidente Gustavo Petro. Este quizás fue el detonante para que por ahora el presidente de los colombianos pusiera un freno en medio de las negociaciones, pero como bien lo destacan sectores políticos del país, estos reclutamientos forzados de menores por parte de disidencias de las FARC han seguido ocurriendo y no es la primera vez que este grupo armado viola el cese de hostilidades pactado con el gobierno nacional. Pues la historia se repite. Pareciera que los diálogos de paz en este gobierno y en los anteriores está marcado por la falta de voluntad y compromiso por parte de grupos guerrilleros al margen de la ley para sacar adelante un proceso de paz estable y duradero. Y este sin duda sigue siendo quizás el reto más grande todavía por alcanzar. Esto decía Carlos Garay Martínez, de la Comisión de Derechos Humanos por los Indígenas, quien señala que en una región caliente como lo es el Putumayo, el reclutamiento y asesinato de niños indígenas han sido una realidad del conflicto armado colombiano. Llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad. Habló también el gobernador del Caquetá, el señor Arnulfo Gasca. Escuchemos. Han sido reclutados aproximadamente unos 17 menores de edad de las comunidades indígenas del departamento del Caquetá. También manifestó su opinión León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. El gobierno le dio la mano y le creó un espacio político y la respuesta es brutal. Desde otras orillas políticas siguen las reacciones al anuncio del gobierno, esto mientras sigue corriendo el tiempo establecido de esas 72 horas para saber si en definitiva las fuerzas militares reanudarán o no operaciones en contra del accionar criminal de las disidencias de las FARC Estado Mayor Central. Por ahora, escuchemos en el siguiente orden la opinión de Andrés Forero, congresista por el Centro Democrático, y de Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Ante este estruendoso fracaso, el señor comisionado de paz, Danilo Rueda, debe renunciar. En ese esfuerzo se requieren hechos y si no se puede que los acuerdos se cumplan, pues hay que suspender. Pues veremos cuál será el escenario que se viene, más aún tras conocerse este lunes la respuesta del Estado Mayor Central, que respondió a la decisión del gobierno nacional, argumentando mediante un comunicado, y lo cito textualmente, que el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total. Y ojo a este dato, justo en este momento de coyuntura en Colombia, un informe de inteligencia revela que las disidencias de las FARC violaron el cese en 226 oportunidades. Un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN revela que tras 140 días de cese bilateral del fuego con las disidencias, la violencia ejercida por este grupo armado ilegal no paró. En total fueron 226 violaciones a la tregua cometidas por todas las estructuras que componen este grupo armado, pero sobresalen algunas como el Frente Carlos Patiño con 50 acciones violentas, el bloque Jorge Briceño y la columna móvil Jaime Martínez que delinque en el Cauca, precisamente el departamento más afectado por la violación del cese. En esa región del país, las disidencias cometieron 92 violaciones. Le siguen Meta, Nariño y Valle del Cauca. Según este informe oficial, durante la tregua pactada con el gobierno, las disidencias asesinaron a 18 personas, entre esas a 4 menores en Putumayo y a 4 integrantes de la fuerza pública. De acuerdo con el reporte, durante el cese secuestraron 17 personas, realizaron 12 hostigamientos y 26 acciones ofensivas. Pues justamente fueron varios los temas sobre los que el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, trató con el presidente Gustavo Petro, entre ellos la seguridad y la paz total. Un tema coyuntural frente a la suspensión de ese cese bilateral con las disidencias en 4 departamentos del país. Yo le preguntaría, presidente, si no se siente frustrado de ver cómo desde el gobierno se está intentando ajustar el marco legal para favorecer la paz total, de ver cómo se habla de cese bilateral y por el otro lado, esos grupos no responden, presidente, las disidencias siguen matando, el ELN le sigue tomando el pelo al Estado. Actuamos bajo una tesis que está en prueba, digamos. No estoy diciendo, estoy seguro que va a funcionar 100%, pero la estamos probando. Destruir economía ilícita,
dificultarles la economía ilícita, que es lo que los financia, para sentarlos en la mesa, porque es mejor hacer la paz que lo otro. Esa teoría a mí me suena muy bien, pero esa es una teoría y en la práctica no siente que está pasando todo lo contrario, que están avanzando más en unas capacidades violentas y que no tienen verdadera voluntad de paz. Mira lo que pasó en el norte del Cauca. Incluso comparemos la reacción Plan del Golfo, gobierno de Duque, con la que hubo con nosotros. El gobierno de Duque paralizaron toda la esquina Córdoba, Sucre, Bolívar, norte de Antioquia. El famoso paro armado. Con nosotros no pudieron. Significa que tienen menos capacidad. ¿Dónde atacamos nosotros? Que no atacó Duque. La minería, la economía ilícita, la minería ilegal, la agraria. Están pruebas, no te voy a decir que 100%, pero los datos son esos. La capacidad del Plan del Golfo de controlar el territorio ha disminuido. Eso mismo tiene que suceder con los otros grupos. Implica una acción militar, pero también una acción social y política.